Día 112, libro 11 de la Biblia. Estamos en nuestro amado libro de Primera de Reyes y te invitamos a escuchar estas reflexiones que estamos haciendo para apoyarte en tu lectura de la Biblia, para recordarte que debes leer. Estas enseñanzas no sustituyen tu lectura jamás, ni mucho menos el congregarte con la iglesia del Señor. Es un apoyo para recordarte básicamente y para traer a la reflexión algunos puntos que hemos estudiado a lo largo de nuestro caminar con el Señor por más de 40 años. Hemos estudiado, hemos revisado, hemos escrito y hemos producido estas reflexiones con esa intención. Comenzaremos por hablar en el capítulo 4 de Primera de Reyes, el hecho de que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. En Primera de Crónicas 22, 12 y 13 dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Observemos en estas enseñanzas que la sabiduría necesita acompañarse de prudencia, de anchura de corazón, es decir, anchura de mente para entender la palabra del Señor, para poder obedecerla. Es necesario que esto nos lo dé el Señor y tenemos que pedirlo, así como hizo Salomón, y el Señor dice que se lo dio, pero el Señor se lo dio porque era su voluntad. Vengamos a postrarnos ante la sabiduría de Salomón, ante la sabiduría de la palabra. En el verso 34 dice que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Segunda de Crónicas 9:23 dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Miren lo que dice el Señor Jesucristo sobre esto. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, en la palabra de Dios hay más sabiduría que la de Salomón. Y el Señor dice que la reina del sur nos condenará porque ella vino a oír la sabiduría de Salomón. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a la palabra? ¿Somos capaces de ir muy lejos por ella? Primera de Reyes capítulo 5. La edificación de la casa verdadera. En la construcción de la casa de Jehová vemos diferentes elementos, objetos, actores, obreros, maestros de obra. Cada uno de ellos es una figura de lo verdadero y de lo eterno. Debemos observar cada uno de estos elementos y escudriñar para entender su significado, para entender qué significa cada uno de esos elementos y qué representan en la construcción de la casa verdadera que somos nosotros mismos, que es la iglesia del Señor. Los que dirigen la obra, el pueblo, las piedras grandes y costosas, los que cortan, los que labran, hasta las columnas. De hecho, dice que Salomón le puso nombre a las columnas, porque las columnas nos representan incluso a nosotros mismos. En segundo lugar, pensemos en cuál es la función que nosotros tenemos en la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que por la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento y se edifica en amor. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo, o sea, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y Primera de Corintios 12, 8 al 10 y también el 28 dicen así, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,
luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Quiera el Señor usarnos conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. Oremos. Señor, ensancha nuestro corazón para entender tu palabra, para ser obediente, que podamos postrarnos ante ella y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Danos obediencia, Señor. Tus siervos Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, nuestra meta 365 días con la palabra, solo nos faltan 253 días, no desmayes, no desmayes, no desmayes. Aquí te dejamos nuestras redes si quieres compartir este contenido con otras personas o entrar a nuestra escuela de la palabra en volveralapalabra.wordpress.com. Dios te bendiga.